Okay, so another thing that can be helpful to do during our life to prepare for death is to train ourselves in some kind of spiritual practice. Algo que también puede ayudarnos, ser útil, adiestrarnos en vida, es familiarizarnos con alguna práctica espiritual. So at the time of death, there might be physical pain or discomfort. Porque en el momento de la muerte puede haber incomodidad, dolores físicos. There also might be mental disturbances, thoughts and Y puede haber worries, también fears. preocupaciones, perturbación mental, agitación. So it's really useful to have some kind of practice that we can use to help us manage these physical and mental problems. Por eso puede ser muy útil alguna práctica espiritual que nos ayude a sobrellevar esas situaciones. So I'll just mention some practices from the Buddhist tradition that could be helpful. Y voy a mencionar algunas prácticas que provienen de la tradición budista y que pueden ser útiles. So one is refuge. Y una es el refugio. So refuge is when we feel faith or confidence in the Buddha, the Dharma, the Sangha, the three jewels. El refugio es cuando sentimos confianza, fe en el Buda, Dharma y Sangha. And we regard them as our guides in living our life. Y los consideramos como nuestras guías en la vida. So many people, when they learn about Buddhism and think about it, meditate on it, they come to feel, yeah, I want to be a Buddhist. I want to follow Buddha. Mucha gente cuando escucha las enseñanzas de Buda, pues generan esa fe, esa confianza de que quieren hacerse budistas y seguir ese camino. So then they decide to go through this kind of ceremony of taking refuge. Y deciden tomar refugio, participando en esa ceremonia del refugio. It's a little bit like marriage. Que es un poco como un matrimonio. Because you do make a sort of commitment, you know, to follow the Buddha. Estableces un compromiso de seguir al Buda. And live in a certain way. Y comportarte de cierta forma. And this can be very helpful at the time of death or any other difficulty we have in our life. Y eso puede ser muy útil tanto en el momento de la muerte como en vida, en los momentos difíciles. Similar to what Catholics do with God. Es algo similar a lo que un católico, pues, su relación con Dios. Feeling I'm not alone, Buddha is there, and I can, you know, ask him for help and get help from him. Pensando, no estoy solo, los Budas están ahí ayudándome. So it could be the Buddha or it could be one of the other figures like Tara or Chenrezig. Y puede ser o bien el Buda o alguna de otras emanaciones como Tara o Chenrezig. So different people feel connected with different Buddhas. Porque diferentes personas sentimos diferentes conexiones con los diferentes Budas. But that can be a great source of comfort and help at the time y of death. Puede ser un gran alivio en el momento de la muerte. But to be able to have that work at the time of death, we need to train ourselves during our life. Pero para que funcione en el momento de la muerte, pues uno se ha de haber adiestrado en vida. So I mean, it would be best to do something on a daily basis. Entonces, claro que estaría bien que en lo cotidiano lleváramos a cabo estas prácticas. And in fact, when you do take refuge, that's one of the commitments, is to do it every day, take refuge every day. De hecho, cuando tomamos refugio, uno de los compromisos que uno adquiere es cada día tomar refugio. So just to maintain that connection, that feeling of being connected with the Buddha. Para mantener como ese vínculo, ese sentirse conectado con el Buda. And then during your life, when you find yourself facing difficulties and problems, if again you take refuge. Y así de nuevo, cuando uno en la vida encuentra dificultades, problemas, toma refugio en el Buda. So if you get used to doing that during your life, then at the time of death it'll just be y easy. Entonces, si así te familiarizas durante la vida, pues cuando llegue el momento de la muerte saldrá de forma natural.
Another practice is mindfulness. Y la otra práctica es la atención consciente. Because again, not everybody's comfortable with devotional practices like Porque no refuge. todo el mundo se siente cómodo con la devoción y cosas de este But estilo. mindfulness is something that a lot of people use, even if they're not religious or spiritual at all. Pero la atención consciente es algo que mucha gente pues lo acepta sin tener que ver nada con la religión. So it's a practice that involves just paying attention to what is happening each moment in your body and your mind. Que es una práctica que conlleva el ser consciente, prestar atención a lo que está teniendo lugar a nivel físico y mental. And having the understanding that all of these things are impermanent, transitory, they arise and they pass. Con la comprensión de que todo eso que está teniendo lugar es algo transitorio, aparece y se va. And you try to have a non-judgmental attitude about Y whatever. uno se adiestra en no tener una actitud como juzgando lo que está sucediendo. Meaning you're not attached to some experiences and have aversion for others. Ni apegarse a ciertas experiencias o generar aversión a otras. So you learn to just watch these different experiences come and go, come and go. Simplemente uno se adiestra en contemplar cómo aparecen, van y vienen esas experiencias o sensaciones. So many people find this practice useful for dealing with pain, stress, depression, sleep disorders, and all kinds of things. Y mucha gente pues encuentra útil llevar a cabo esta práctica de atención consciente para tratar con el dolor, la agitación, el estrés. And that book and film I mentioned about Maury, Tuesdays with Maury, he was doing mindfulness practice. ¿En el Día de la Marmota se hacía? ¿O qué otra película? ¿En cuál de las películas? Vale. Ahí no lo recordaba, vale. Entonces, de hecho, en la película esta de las que recomendaba de los martes con el viejo profesor, esa persona practicaba la atención consciente. Because he would, he'd sometimes have difficulties breathing, or he'd have these feelings of fear or feelings of sadness, and he would just watch them come and stay with them, and then they would pass. Porque a menudo pues la persona sentía miedo o dolor o angustia, entonces pues simplemente observaba con la atención consciente y dejaba que transcurriera. But again, to be able to use that kind of practice as we're dying, ideally we train ourselves during our life. Y claro, pues para poder aplicarlo en el momento de la muerte hay que ir aplicándolo durante la vida. Another practice is loving kindness. Y la otra práctica es el amor bondadoso. And they call it metta in Pali language. En Pali sería metta. Metta. So this is cultivating feelings of kindness, care, concern for others, and doing what we can to help them. Que sería cultivar esos sentimientos de amor, de aprecio, estima hacia los seres. So this is helpful at the time of death because it can help us take our attention away from me and my problems and my suffering. Y esto es útil en el momento de la muerte porque nos ayuda a quitar, a relajar todos esos pensamientos de estar preocupados solo por nosotros, mis problemas, mis sufrimientos. Being overly concerned or preoccupied with ourself and our suffering actually makes things worse. Porque de hecho esa preocupación exagerada sobre lo que estás experimentando, pues tus problemas, tu sufrimiento, en realidad los empeora. Because first of all, there's a problem like pain or having cancer or dying. I mean, that's already a big problem. But then on top of that, if we think,
oh, poor me, oh, isn't this terrible, oh, lots of thoughts like that. Pero porque por un lado tenemos el problema o la enfermedad, cáncer o cualquier otra enfermedad, a cualquier dolor que experimentemos, pero si además de eso le estamos añadiendo el pobrecito de mí, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué mal lo estoy pasando? Etcétera. Entonces todo eso agrava la situación. Actually, the Buddha spoke about this in one sutra, using the analogy of arrows. De hecho, el Buda en un sutra habla de esto sirviéndose de la analogía de flechas. He says, when a problem happens to us, it's like being hit with an arrow. Dice, cuando nos acontece un problema es similar a cuando se te clava una flecha. And that's painful already. Y eso ya es suficientemente doloroso. But then the way we react or respond to the problem, we might shoot ourselves with a second arrow and maybe even more arrows. Pero la forma en la que nosotros reaccionamos frente a ese dolor, frente a ese problema, en un momento determinado es como clavarse uno mismo más flechas. And examples of shooting ourselves with more arrows would be just getting really upset and, making a huge deal out of our suffering and feeling as if I'm the only one in the world who's suffering, things like that. Y los ejemplos a que nos referimos con esto de lanzarse a uno mismo más flechas serían, pues bueno, todos esos pensamientos que tenemos de esa preocupación excesiva sobre lo que me está pasando, por qué me pasa, creer que es lo peor del mundo, eres la única persona a la que le está sucediendo todo eso. Todo eso son flechas que nos estamos clavando. Another thing that happens is getting angry at other people. Y además eso también te lleva a enfadarte con otras personas. You feel, oh, why isn't it that other people are suffering? Why do I have this suffering and not other people? Porque te puede llevar a pensar, decir, bueno, ¿por qué me ha tocado a mí y los otros no están sufriendo? Or you're angry at them because they're not doing as much for you as you would like them to. O también te puede llevar a pensar que, bueno, que los otros no te están ayudando tanto como deberían. So I've heard sometimes people who are in the hospital can be very angry and very hard to deal with. He oído que a veces algunas personas que están ingresadas en los hospitales pues pueden tener estos sentimientos. Angry at the doctors, angry at the nurses, angry at everybody. Enfadados con el médico, con las enfermeras y con todo el mundo. So these kind of ways of reacting don't help, but just make more suffering. Entonces, reaccionar de esa forma no solo no ayuda, sino que además incrementa el sufrimiento. And they happen because of, we are overly concerned with me, with ourselves. Y sucede porque estamos preocupados de forma exagerada sobre uno mismo. And we have all these attitudes like, I'm the most important person in the universe, I'm the center of everything, I should only have good experiences, I shouldn't have any bad experiences. Y tenemos esa actitud de que, bueno, somos lo más importante del mundo, que todo nos tiene que ir bien, que solo podemos experimentar cosas buenas y no las malas. So if we are very familiar with or habituated to that kind of attitude, then that will just make things worse, more suffering. Entonces, claro que si estamos muy familiarizados con esa actitud, pues se empeoran las cosas. And on the other hand, the opposite to that is altruism, which is caring for others, being concerned for others, having kindness, compassion for others. Y lo opuesto a esa actitud es el altruismo. Interesarte por los demás, preocuparte por los demás, ser amable, compasivo, bondadoso. So if we are more familiar with that kind of attitude, live our life in that way, that brings much more happiness and less suffering. Entonces, si te familiarizas con esa actitud, vas a estar mejor y tener menos sufrimiento. Just an example comes to my mind. Geshe Lama Kunchuk, you met him? Yeah, wonderful Lama. So when I was living in Singapore, he came because they found he had stomach cancer, and so he had to go to the hospital and have an operation, and he was in the hospital for quite a while.
Y alguien que me viene a la mente cuando hablo de esto es Geshe-la Makonchok, que cuando yo estaba en Singapur, él vino y bueno, pues le habían detectado un cáncer de estómago, tenía que ir al hospital y seguir toda una serie de procedimientos médicos. And I heard that the nurses in the area where he was staying were so happy to go. They really wanted to go and help him because he was so nice to them. Whereas other patients were really nasty to them and angry at them. Really y escuché que, bueno, que las enfermeras, el personal médico de donde él estaba ingresado estaban todos deseosos de ayudarle, encantados con él porque les trataba con una gran delicadeza, con mucha amabilidad y estaban todas deseosas de ayudar, mientras que la experiencia que tenían con otros pacientes era muy, muy diferente. Pacientes que estaban como muy descontentos con el servicio médico, con ellos, etcétera. So it's possible that even though we are dying, maybe we're very sick, maybe we have pain, it's still possible for us to have altruism and kindness and compassion with the people around claro us. Que es posible que aunque estemos enfermos, doloridos, estemos muriendo, es posible tener pensamientos altruistas, compasivos hacia otros que están experimentando sufrimiento. And in fact, Lama Zopa Rinpoche said that this is the best kind of thought or feeling to have in our mind as we die. Y de hecho, Lama Zopa Rinpoche dice, este es el mejor de los pensamientos que podemos tener en la hora de la muerte, los pensamientos compasivos. So if we can have kindness and compassion and altruism in our mind as we're dying, our mind will be much more calm and peaceful. Porque si logramos tener esa mente compasiva, bondadosa, entonces nuestra mente estará muy apacible en el momento de la muerte. And then our next rebirth, next life will be a good one, a positive one. Y así nuestro siguiente renacimiento será un buen renacimiento. But again, to be able to have that kind of thought in our mind as we die, we need to get familiar with it while we're alive. Pero de nuevo, para poder tener que surja esos pensamientos compasivos en el momento de la muerte, es algo que has tenido que cultivar durante la vida. So there are meditations on how to have more kindness and compassion. Y así hay meditaciones para desarrollar la compasión, la bondad. In my book, for example. En su libro, por ejemplo, en el Dependiendo de los Lamas. But many other books. Hay bastantes meditaciones y hay muchos otros libros donde las encuentras. Yeah, not everyone has an easy time meditating. Mm-hmm. So you can also just try to practice kindness and compassion in your life. Claro que no todo el mundo le resulta fácil meditar, pero sí que todos podemos practicar, ejercitarnos en la compasión. I mean, actually, I find Spanish people are like this naturally anyway. De hecho, yo he visto que los españoles pues tienen esa cualidad natural. Very, very aware of others, kind, friendly, helpful. De estar pendiente de los demás, ser amistosos, amables. So just try and make sure you be that way as much as you can in your life. Tienes que como asegurarte de cultivar esas cualidades. And of course, it will help you during your life as well. Sorry? Being kind and caring will help you during your life. Y por supuesto, el cultivar estas actitudes, eso es algo que no solo te va a beneficiar a la hora de morir, sino te va a beneficiar mucho durante la vida. I read of a woman who had been suffering from depression for a long time. Escuché sobre una mujer que sufría mucho tiempo de depresión. And she tried all kinds of methods. Y probó todo tipo de métodos. Different kinds of medications and therapies and everything. Y de todo. Nothing worked. Nada funcionaba. And then somebody said, why don't you do acts of kindness? Y alguien le sugirió, ¿por qué no cultivas la compasión y realizas actos compasivos? So she started doing that. She started just doing helpful things for others. Y empezó a hacerlo, a hacer cosas útiles para los demás. That cured her depression. Y eso curó su depresión.
But even after her depression was cured, she continued doing acts of kindness. Y aunque se le pasó la depresión, continuó cultivando la compasión. And you probably heard they say that when we help others, do things for others, we have more endorphins in our system. Porque de hecho cuando uno cultiva la compasión, eso genera más endorfinas en tu sistema. That naturally makes us feel better. Y eso es algo que de forma natural hace que te sientas mejor. So we benefit by being kind to others. Que uno mismo se beneficia al ser bondadoso, amable con los demás. If we can realize that, we might have more energy to do Y si it. te das cuenta de eso, pues igual tienes más energía para cultivar la compasión. So those are just a few practices. Estas son unas cuantas prácticas that we could do during our life, train ourselves en las que nos podemos entrenar durante la vida. That would be beneficial for us at the time of death. Y que serán de beneficio para nosotros en el momento de la muerte. But there's many other practices as well. Pero hay muchas otras prácticas también. So you could, search and try out different practices and hopefully find at least one that is helpful for you. Bueno, pues uno tiene que mirar, investigar y ver con qué le resulta más idóneo y entonces cultivarlo. Oh yeah, Pepe had a question. A ver si... Perdona. Bueno, yo quería preguntarte, Sanguicadro, por favor, todo esto que estas prácticas que se tienen que hacer durante la vida, obviamente, para poder morir compasivamente, sería desde el punto de vista no dual, claro, hacer todo esto. Y luego, por ejemplo, todas estas prácticas que has explicado, ¿me podrías, por favor, decir si entrarían dentro de la práctica del POWA? A ver si lo logro. Dices, desde el punto de vista no dual, ¿puedes especificar qué quieres decir con eso? Porque así Del punto de vista no dual. Sí, claro, ¿a porque qué te estás refiriendo? pues a todas estas, o sea, a la compasión, a la vida, Pero todo. con no dual, ¿qué es lo que estás No dual, decir? quiero decirte, pues diferenciar prácticamente que estamos entre el yo y el objeto, o sea, que nos demos cuenta que la compasión es compasión, pero que nos demos cuenta también que no es el bien y el mal, felicidad, alegría. Pero bueno, pero da igual. Pero bueno, más que nada era si todo lo que haya explicado entra dentro del POWA o si podría explicarme la práctica del POWA, si puede, y si no... 4 cosas ya. Vamos a ver. I will try. I didn't get perfectly. Okay, he said, if all that you have explained about compassion, we should practice from the point of... Tú entiendes el inglés, por lo menos. Entonces verifica si lo hago bien o no. If those practices you explain about, until now, we have to, especially compassion, we have to practice from a non-dualistic perspective. This is one thing. And another thing, all this has to do with POWA, or could you explain the practice of POWA? Literally, it's more or less these things, no? Okay. ¿Vale? Well, POWA is a special practice, and in order to get instructions and do POWA practice, you first have to receive an initiation. Vale, cuando hablamos de la práctica del POWA, que es lo que se llama la transferencia de conciencia, es una práctica que requiere, para llevarla a cabo, requiere recibir unas iniciaciones específicas. Yeah, so it's not something... Anyway, I'm not qualified to give instructions on Yo that. no estoy cualificada para darte instrucciones sobre el POWA. But also, it needs to be, people have to receive an initiation Pero first. para practicar el POWA uno ha de haber recibido una iniciación. Have you had this initiation? tienes? Yeah. I think this is one Lama. I forget his name. It starts with an A. Every year in Bodh Gaya. Hay un lama que todos los años en Bodh Gaya
Ayang Rinpoche. I thought, he gives this initiation and teachings, and usually there's a huge group of people doing Da this practice estas together. enseñanzas, iniciación, y normalmente congrega mucha gente. Yeah. So for those who don't know what POA is about, it's a practice for sending your mind, your consciousness to a pure land. Para los que no estéis familiarizados, cuando hablamos del POA es una práctica para transferir tu conciencia a la hora de la muerte a una tierra pura. So Pure Land or Buddha Land is a place where it's actually an emanation of the Buddha. A Buddha will emanate this place, and then people after they die can go there and continue to meditate and practice and reach enlightenment. Una tierra pura es algo que el propio Buda emana, y es un lugar donde uno, pues, si renace en una tierra pura, pues puede continuar progresando en su práctica espiritual. So one of the most famous, popular Pure Lands is Amitabha Buddha. Y una de las tierras puras más populares es la tierra pura del Buda Amitabha. Yeah, so if you could get an initiation and then do this practice, and you train yourself to shoot your mind, your consciousness out from the top of your head, go to Amitabha's Pure Land. Y entonces a través del POA de Amitabha, una vez uno recibe la iniciación, las instrucciones, pues se adiestra para lanzar tu conciencia hacia esa tierra pura de Amitabha. So you train in this practice during your life, and then at the time of death you can use this practice. Entonces, si uno se familiariza, se entrena con esta práctica durante la vida, pues será más capaz de transferir su conciencia en el momento de la muerte. But I've also heard you have to be very careful about doing it during your life. If you do it too much, you could shorten your life. Pero también, de hecho, hay que ser precavidos, porque esta práctica puede acortar también la vida si la estás practicando mucho, el POA. But there's also this teaching on the thought transformation, Lojong. También están las enseñanzas de la transformación del pensamiento, el Lojong. You can read more about that in the books by Lama Zopa Rinpoche. Que en estos libros que hay ahí fuera de Lama Zopa Rinpoche sobre la muerte se habla bastante de eso. And Lojong is mainly about training your mind to have more compassion, more love, more altruism. Porque el Lojong son enseñanzas que enfatizan la importancia del altruismo, del amor, de la compasión, cómo potenciarlo. And there's a saying that kind of practice is really the best POA. Y hay un dicho que dice, ese tipo de práctica es el mejor de los POAs. And you don't need an initiation. Y para eso no necesitamos iniciación. Anybody can do it. Todo el mundo puede practicarlo y recibirlo. So the point is, if you want to go to a pure land, if you want to have a good life next time, train your mind in compassion and love and altruism. Es decir, que si uno realmente quiere transferir su mente a una tierra pura, entonces cultiva la compasión, cultiva el amor, adiéstrate en el amor, la compasión y la bondad durante la vida. And then this thing about non-duality, what do you mean by non-duality? Y ahora pregunta también lo de la no dualidad, ¿a qué te referías con eso? Supongo que me ha contestado porque, bueno, de hablar de la no dualidad sería ya mucho rato. Pero sí, me ha contestado lo del POA y Lojong, que lo estoy yo haciendo también. Y bueno, sí, la no dualidad supongo que es por no caer en la no dualidad. Con todo lo que ya he explicado sobre las prácticas de la compasión. Pero te está preguntando, ¿a qué te refieres cuando dices, por ejemplo, no caer no, sería caer en la dualidad. ¿A qué te refieres? ¿Qué quieres decir con caer en la dualidad? Pues que porque yo creo que es muy fácil, nos pasa, yo creo que a mí desde luego me pasa, pues que cuando vas a hacer una buena acción o algo siempre hay pues el ego por ahí, lo otro por allá. ¿Estás refiriendo a eso, al ego? Que hay que tener, creo que mucho cuidado y con la dualidad, porque siempre estamos... Traduzco. He said, because I asked him, what exactly you are referring when you said to practice compassion from the non-dual perspective? And he said that sometimes when we practice compassion or some other virtuous actions, our ego is always involved in the action that we are doing.
then he supposed that we have to practice those virtuous actions without that duality of the ego feeling, okay, I'm doing this well or something. Yeah, I asked the question because the word non-duality has different meanings. Sí, te hacía esta pregunta porque, claro, cuando se habla de no dualidad puede tener un significado diferente al que menciona, significados diferentes. So it sounds like he's talking about not having a strong differentiation between self and others. Entonces parece que tú estás refiriéndote a que a la hora de practicar que no haya una diferenciación grande entre uno y los demás. Yeah, that's one meaning of non-duality. There are other meanings. Ese sería uno de los significados. Hay otros significados de la no dualidad. But yeah, I think this question is related to this whole idea of selflessness or egolessness in Buddhism. Porque todo esto tendría que ver con la idea de la ausencia de identidad o la ausencia de la existencia de un yo. And yeah, learning about and meditating on that is also a very helpful preparation for death. Y por supuesto que aprender y meditar sobre esta ausencia de identidad es también una magnífica preparación para la muerte. And I was thinking this morning about one of the books of Stephen Levine. De hecho, esta mañana pensaba uno de los libros de Stephen Levine, which is called Who Dies? Que se llama ¿Quién muere? Y está en español. Yeah, this en la biblioteca, 2 volúmenes. And this is a really interesting question. The I that is dying. Ya, el título es una pregunta interesante. ¿Quién muere? ¿No? Se reflexiona sobre el yo. In fact, Buddhism explains that this is our basic problem. All of our suffering, all of our disturbing emotions, all of our problems are traced to our sense of self, or I. Porque de hecho en el budismo se contempla como el origen del sufrimiento, de los problemas y demás, esa concepción que tenemos del yo. So we feel as if there's a real I somewhere inside of us. Porque todos sentimos como que hay un yo real en algún sitio dentro de nosotros. Sometimes it can appear like a kind of a boss or a CEO. Y a veces se nos manifiesta o se nos aparece como siendo el jefe. Like there's an I that's in charge of everything. El que está a cargo de todo. That thinks, feels, does things, makes decisions. El que toma las decisiones, el que siente, el que ejecuta acciones. And probably most people never question this. Y probablemente la mayoría de la gente nunca cuestiona a ese yo. Because it feels like there's this I, and we just go along with that. We Porque believe in it. Uno simplemente siente que existe ese yo y ya está, no cuestiona, está ahí. But when the Buddha was meditating before enlightenment, he looked at this, and what he discovered was it doesn't exist. It's not really there. Pero sin embargo, lo que el Buda descubrió poco antes de la iluminación, cuando estaba meditando, lo buscaba y descubrió que ese yo no existe. So we use the word emptiness to talk about this. Nosotros utilizamos el término vacuidad para hablar de esto. But this is easily misunderstood. Pero esto a veces se malentiende. It can sound like there's no I at all. I don't exist at all. Porque puede llevar la idea de que no hay un yo que exista en absoluto. But that's not the right meaning. That's a misunderstanding. Y ese no es el significado correcto. Ese es un malentendido. So we do exist. Existimos. But the problem is, how do we exist? Pero el problema es cómo existimos. What is the I that does exist? ¿Qué es ese yo que existe? So we could say there's an I that does exist and an I that doesn't exist. Entonces podríamos decir que hay un yo que sí existe y un yo que no existe. And the I that doesn't exist, y el yo que no existe, it seems to be something real and solid existing on its own.
independent of everything else. Ese yo que no existe es el que sentimos como siendo algo real, que tiene sus propias características, que existe de forma independiente. So even though that I doesn't exist, our mind believes in it. Y aunque ese yo no existe, sin embargo nuestra mente cree que sí existe. And Buddhism calls this ignorance. It's a kind of Y ignorance. eso es a lo que el budismo reconoce como ignorancia, es un tipo de ignorancia. And specifically self-grasping ignorance. De hecho, es específicamente la ignorancia que se aferra al yo. Okay, so we have this state of mind that believes there's a real, solid, independent I. Tenemos ese estado mental que cree que existe y que se aferra a un yo como existiendo realmente, sólido, independiente. So that's actually a mistaken state of mind. Y ese es un estado mental equivocado. It's a bit like when a child, sometimes children think that there's a monster under their bed. Es como a veces cuando niño piensas que hay un monstruo debajo de la cama. Yeah, and they're like completely convinced there's this monster under the bed. Y estás totalmente convencido de que hay un monstruo debajo de tu cama. And if the light is turned off, the monster's going to come out and eat them. Y piensas que bueno que si se apagan las luces entonces el monstruo sale y te come. So in their mind, they really believe in this, but the monster itself doesn't really exist. Entonces para ese niño en su mente creen totalmente que ese monstruo existe, pero si realmente lo buscas debajo de la cama no lo encuentras. So in a similar way, we have this ignorance that believes in this real independent I, but that kind of I doesn't exist at all. Y de forma similar, nuestra ignorancia nos hace creer en ese yo real, en ese tipo de yo que en verdad no existe. But as long as our mind is still under the influence of this kind of ignorance, we believe in this kind of I, then we get into all kinds of problems. Pero en lo que nuestra mente mantenga esa creencia en ese tipo de existencia, en ese yo que existe de esa forma, pues entonces uno se involucra en todo tipo de problemas y da pie a todo tipo de conflictos. So it's the basis for getting attached to people and things that seem to make us feel good, happy. Es la base de donde surge el apego hacia algunas personas con la esperanza de que te van a hacer feliz. It's also the cause for us to get angry and hostile towards anyone and anything that seems to be threatening to us. Y también es la base para que surja esa enemistad, aversión, esa hostilidad hacia los que crees que te están hiriendo. And it's also the cause for fear, such as fear of death. Y por supuesto también es la causa para el miedo a la muerte. Because we feel there's this real solid I, and when it looks like we're going out of existence, I am going to die. Porque claro que surge ese miedo de que ese yo sólido, ese yo real va a desaparecer, entonces yo voy a morir. So according to Buddhism, the ultimate antidote or remedy to all our suffering, all our problems, is to realize that kind of I doesn't exist. Y de acuerdo al budismo, el remedio por excelencia, el remedio último para el sufrimiento es llegar a realizar que ese yo no existe. But again, that doesn't mean I don't exist at all. Pero a su vez esto no quiere decir que uno no exista en absoluto. So there is an I that does exist. Hay un yo que sí existe. Although it's not easy to understand what it is. Aunque no es fácil comprender lo que es. I say you first have to realize the emptiness of the false I before you can understand how your I does exist. Porque primero hay que comprender la vacuidad del yo falso para poder reconocer el yo que existe. But we can try to understand it. Pero sí que podemos intentar comprenderlo. So the I that does exist it's said to be what is just labeled onto our body and mind.
Entonces el yo que sí existe es el que es simplemente nominado sobre el cuerpo y la mente. So we have a body made up of our skin, blood, bones, organs, cells, and so on. Entonces tenemos un cuerpo compuesto de diferentes tejidos, células que están pues ahí funcionando. And none of those things, none of the parts of the body is an I, is a self. Y ninguna de esas partes o componentes del cuerpo es el yo. Okay, so they're all not I. Es decir, todo eso es no yo. We also have a mind, and our mind is also made up of many parts. Y también tenemos una mente, también compuesta de muchas partes. Thoughts, emotions, perceptions, dreams, memories, many things in the mind. Pensamientos, emociones, sueños, etc. And the mind is like a stream of these different experiences coming, going. It's not a fixed thing. Y nuestra mente es como una continuidad, no es algo fijo, transcurre muchas cosas. So each experience of mind arises and immediately it disappears like a bubble. Entonces, cada una de las experiencias mentales surgen y desaparecen como una burbuja. Nothing in the mind is permanent, it's always there. Nada es permanente en nuestra mente, nada que esté siempre ahí. And none of the parts of the mind is an I. Y ninguna de las partes de nuestra mente es el yo. It's just a mental event, mental state. Es básicamente unos acontecimientos mentales. So none of the parts of the body is an I, none of the parts of the mind is an I. Entonces, ninguna de las partes del cuerpo es el yo, ninguna de las partes de la mente es el yo. The I is just a name or a label given to this collection of el yo body and es mind. Simplemente ese nombre que se da a esta colección de las partes del cuerpo y mente. But that's totally opposite to what we normally think. Pero eso es algo completamente opuesto a lo que normalmente identificamos como el yo. Because what we normally think, what we normally feel is, no, there is a real I somewhere in here. Porque normalmente sentimos que sí, que hay un yo real en algún lugar por aquí. It's not just a label or a name given to y que no es simplemente una etiqueta, un nombre dado a esta colección de cuerpo y mente. So this is a really important part of the Buddhist path. Y esta es una parte muy importante del camino budista. So as Pepe was saying, when someone who's following the Bodhisattva path, the Mahayana path, needs to keep this in mind. Y como Pepe mencionaba, pues alguien que sigue el camino del Bodhisattva, el camino Mahayana, es algo que tiene que recordar. It's not easy to understand, but one needs to make effort to understand No es fácil comprenderlo, pero uno tiene que esforzarse en ello. So when a bodhisattva is, or someone trying to be a bodhisattva, is practicing kindness, generosity, compassion, helping others, and so on, they try to do so with that understanding. There's no solid I who is doing these things. Cuando el bodhisattva practica la bondad, la generosidad, lleva a cabo pues eso, acciones positivas, se tiene que adiestrar en realizarlas con la comprensión de que no hay un yo que exista independientemente o inherentemente. But you also have this awareness with the beings, the people that you're helping. Pero también tienes que mantener tu atención de esas personas a las que ayudas. So just as I am empty of a real independent self, they are also empty of a real independent conscientes self. de que no solamente el agente que lleva a cabo la acción, yo estoy vacío de existir de forma inherente, pero también el receptor de la acción, la persona a la que ayudas, también está vacía de existir
de forma inherente. So the real nature of myself and the real nature of the other people I'm helping is actually the same. Y que mi verdadera naturaleza de yo que ejecuto la acción y de la persona que es beneficiaria de esa acción, de hecho es la misma, es exactamente igual la naturaleza. Or another way of saying it is that on the ultimate level, the level of ultimate reality, we have the same nature. O otra forma de decirlo es que a nivel último de la realidad última poseemos la misma naturaleza. But that doesn't mean we are the same. Pero eso no quiere decir que seamos lo mismo. Because the term non-duality can sound like that. Porque a veces la palabra de la no dualidad puede inducir ese pensamiento. Yeah. So if Pepe is helping me, we're still two people. Es decir, si por ejemplo Pepe me ayuda a mí, seguimos siendo dos personas diferentes. We're not one person. No somos una persona. But we have the same ultimate nature. Pero tenemos la misma naturaleza última. So in Buddhism we talk about two levels of truth. En el budismo hablamos de los dos niveles de verdad. Conventional and ultimate. Convencional y último. So on the ultimate level, that's the level of the ultimate truth, ultimate reality, everyone and everything has the same nature of emptiness. Entonces, a nivel último de la realidad última, todo el mundo tiene la misma naturaleza, la vacuidad. But on the conventional level, we are still individual Pero a people. nivel convencional tenemos todos, somos individuos diferentes. And there's suffering and there's happiness and there's good karma and bad karma and all kinds of different things. Que experimentamos diferentes sufrimientos, felicidad, karma, etc. So these two levels, conventional and ultimate, both exist. Y ambos niveles, convencional y último, existen. They don't cancel each other out. No se eliminan uno a otro. So the fact of that on the ultimate level things are empty doesn't cancel out the conventional level. El que las cosas a nivel último estén vacías no elimina la realidad convencional, el nivel convencional. So that's important to understand because some people misunderstand this idea of non-duality and they say, oh, everything is the same, everything is one. Y esto es importante remarcarlo porque a veces las personas cuando hablan de no dualidad pueden pensar que bueno, todo es lo mismo, todo es exactamente igual. And if you think that way, you could even end up thinking, it doesn't matter if I help you or if I kill you, it's all the same. Y eso te puede llevar incluso a pensar que bueno, como todo es no dual, es exactamente igual, no pasa nada si te ayudo o si te daño. You're not really there anyway, so porque it doesn't matter. A fin de cuentas tú no estás ahí, no importa. If I get angry at you, I can kill no you, it doesn't matter. No importa que me enfade contigo o que te dañe o te mate. It sounds crazy, but some people do think that way. Suena muy loco, pero alguna gente piensa así. I heard a story of this Buddhist conference that was held in a hotel somewhere. When the conference ended, one woman was leaving with her suitcase, and the suitcase fell open. And inside the suitcase were all these things from the hotel room, like the sheets and the towels and everything. Entonces supe en una ocasión, en una conferencia, ¿no? En Buddhist Conference, yeah. in fact, pues encima de una especie de congreso budista, pues al finalizar el congreso, pues una mujer salía con la maleta y mira por dónde se cayó la maleta, se abrió y estaba la toallita, el jabón, etcétera, todo lo que puedes pillar del hotel. And she was asked, what are you doing? And she said, well, everything is empty. Y entonces alguien le dijo, ¿pero qué estás haciendo? Y dice, bueno, si todo está vacío. Everything is empty except her suitcase. Todo está vacío, pero no la maleta. So it just shows people, if they misunderstand this idea of emptiness, then they can think, I can do anything. It doesn't matter. Claro, eso quiere decir que si uno malentiende este concepto de la vacuidad, puedes pensar que no importa lo que hagas. There's no you, there's no me, so I can take your things. No hay diferencia entre tú y yo, por tanto puedo coger tus cosas. So it sounds crazy, but some people do think this Parece way. absurdo, pero así piensa, puede inducir a algunas personas a pensar así. So that's why it's very important to understand these two levels of truth. Por eso es muy importante comprender estos dos niveles de verdad. On the ultimate level, things are empty of inherent independent existence. De que a nivel último todo está vacío de una existencia inherente e independiente. But on the conventional level, there are still individual people,
sentient beings. Y que a nivel convencional podemos hablar de personas, de seres. There's karma, good karma, bad karma. Del karma, karma positivo, karma negativo, karma bueno, karma malo. So we do bad things like stealing and killing, we create bad karma and we will suffer. Y que si hacemos cosas malas como robar, matar, pues vamos a sufrir. We do good things like giving and helping, we will be happy. Y que si hacemos cosas buenas como ayudar o ser generosos, pues seremos felices. So this is still true, is still valid, even though ultimately everything is Y empty. eso es verdad, es válido, aunque a nivel último todo esté vacío. So it takes time to understand this. We need to listen to teachings, think, study, meditate, but slowly we get Lleva understand. tiempo comprenderlo, pero vale la pena el esfuerzo, recibir enseñanzas, reflexionar sobre ellas. So to answer the question, ¿He respondido a tu pregunta? I mean, if you if you do have an understanding of emptiness and ultimate level of things, then if you can keep that in mind when you're giving and helping, then it's really good. Es muy bueno que si uno tiene una cierta comprensión de la vacuidad, que tenga esa presente cuando se involucra en actos de generosidad o acciones positivas. But also related to death, learning more about emptiness, meditating on it, that will really help to cool down our Y fear por of death. supuesto también en el momento de la muerte, el poder recordar la vacuidad también va a ayudar a que tus temores se apacigüen. I think Thich Nhat Hanh talks about this too. He says there really isn't an I who dies, or there really isn't such a thing as death. It's just a change, a transformation. Thich Nhat Hanh, de hecho, dice que no hay realmente un yo que muera, es simplemente una transformación. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? So I did want to talk a little bit about helping others who are dying. Entonces también quiero hablar un poco de algunas prácticas para ayudar a los que mueren. So it's said that in the Buddhist teachings, it's said that if we can help another person to die, this is one of the greatest acts of kindness that we can do. En las enseñanzas budistas también se enfatiza lo relevante que es el poder ayudar a otros en el momento de la muerte. What it means, from the Buddhist point of view, what it means to help someone who's dying is to help them be in a positive state of mind. ¿Y qué quiere decir ayudar a otros en el momento de la muerte? Pues ayudarles a que tengan un estado mental positivo. But I think that's true for all religions. They would say the same. Y creo que todas las religiones estarían de acuerdo de que eso es importante. But we also have to understand we can't change somebody else's mind. So if somebody is in a negative state of mind, we may not be able to change that. A la vez, siendo consciente de que no está en nuestras manos el cambiar la mente de los demás. Es decir, una persona está en un estado mental muy, muy negativo, no siempre va a estar a nuestro alcance el poder cambiarla y hay que aceptarlo. So one woman I knew had a friend who was dying, and this person was so angry, really, really, really angry, and she tried to help him to cool down, but she couldn't. So he was still angry right up to the end. But I said to her, it's not your fault. You did the best you could, but you can't force somebody else to change their mind. Una persona que conocí, que creo que estaba en la prisión, estaba como queriendo ayudar a otra persona que iba a morir y que estaba con un estado mental, con mucho, mucho, mucho enfado. Había mucho enfado en su mente y esta persona intentaba ayudarla a disminuir ese enfado, pero no lo logró. De hecho, no pudo, así llegó a la muerte con esa mente tan perturbada. Y bueno, pues ya le decía yo a esta persona, digo, es que no está a tu alcance el que puedas cambiar a esa persona el estado de su mente, es lo que hay. So we also need to be sensitive to the other person's. También para ayudar a otros tienes que tener una cierta sensibilidad respecto a la persona. Yeah, so
If the other person is a Buddhist and they've taken refuge and they want to do Buddhist practices, then we can, help them to do that. Si la persona es budista, pues puedes ayudarle a recordar el refugio, hacer las prácticas con esa persona. But if they're not a Buddhist, we shouldn't try to convert them. Y si no es budista, no hay que pretender convertirla. I mean, if they show interest, if they're interested, we can talk to them about Buddhist practices and so on, but not try to push them. Pero, por supuesto, si tienen interés, pues bueno, pues tú puedes mostrarles las prácticas, pero siempre sin forzar. And if they follow another religion like Christianity, then we talk to them in that kind of language. Y si la persona es un practicante cristiano, pues la forma de ayudarle es en su contexto, utilizando ese lenguaje y esas prácticas que esa persona conoce. So encourage them to have faith in God and have confidence that God will help them and take care of them and so on. Alentándoles, recordándoles a que refuerce, a que Dios va a cuidar de ella, de esa persona, que tenga fe en Dios. Offer to bring a priest or a pastor to come and facilitar talk to el them. que llegue un sacerdote. So we just have to, try to understand what will be helpful to the other person and then help them in that way. Entonces uno tiene que ver lo que puede ayudar a esa otra persona. And then some of the practices, for example, mindfulness, loving kindness, these are things you could maybe try to teach the person if they're open to it. And it doesn't matter if they're this religion or that religion, they could still do otras those. Prácticas como el cultivar la atención consciente o desarrollar un buen corazón amoroso. Esto es algo que puedes ayudar al otro, puedes enseñárselo, no está más allá de cualquier religión. But probably many people would be overcome with emotion and fear and pain and wouldn't be able to do anything. Pero probablemente la persona estará muy abrumada por el dolor, sus emociones y no podrán fácilmente familiarizarse con esas prácticas. But you could always do practices for them. Like, do your own practices, medicine Buddha and Pero so on, aún así, dedicate. uno puede siempre dedicar su propia práctica para el beneficio de esa persona que está falleciendo. Yeah, and you could do your practices while you're with them, but also you could do them in your own home and then just dedicate the energy to them. Y puedes hacer tanto las prácticas con esa persona como cuando tú estás en tu casa y dedicar esa energía para quien está falleciendo. You also have to take care of yourself. Y también es importante saber cuidarse a uno mismo. Sometimes people get so involved in helping someone else, they may neglect their own needs, their health, emotional needs, and so on. So you need to do both. Porque a veces cuando uno está muy involucrado ayudando a otros en estas circunstancias, pues a veces como que descuida sus necesidades y se tiene que cuidar también. And also emotionally, it's very emotionally challenging dealing with death. Y no solamente cuidarse a nivel físico, sino también a nivel emocional es una situación que puede afectarte bastante y también la tienes que cuidar. So it's also good to learn how to deal with your own emotions. Y es importante aprender a saber cómo manejar con tus propias emociones. Fear, anger, sadness, and so forth. Miedos, enfados y demás. Because, in Buddhism there's lots of different methods. Porque en el budismo hay muchos métodos diferentes. And I don't have time to go into all of that here, but there's a section in my book about that, how to deal with emotions. Que ahora no tengo tiempo de entrar en detalle en todos estos, aunque hay una sección en Aprendiendo de los Lamas en su libro al respecto. Because the person who's dying, they might experience a lot of these emotions themselves. Y además también considerar que la persona que está muriendo está pasando también por muchas diferentes emociones. And if we want to help that person deal with their emotions, we need to know how to deal with our own. Y claro que para poder ayudar a esa persona
a enfrentarse, a abordar sus diferentes emociones, uno ha tenido que saber trabajar con las suyas propias. That makes sense. ¿Tiene sentido? But there's also, I don't know about in this country, but many countries they have hospices. No sé aquí en España, pero en muchos lugares están estos movimientos de cuidado a los moribundos, hospicios, hospice se llama hospicios. Aquí la idea de hospicio es más de un lugar donde se les deja. Yeah, there is a little bit starting, I think. Because a hospice in Spanish, just that word is more related with a place where all people go to die and nobody cares. ¿No? Ese hay, ¿no? El hospicio para enfermos terminales. Sí, pero que bueno, que la idea de hospicio que tenemos en España es como aparcarlos, básicamente. Pero bueno, es el movimiento de ayuda a los moribundos, ¿okay? Well, I think the Catholic nuns and priests, they have a long tradition of taking care of dying. Creo que monjas católicas y sacerdotes tienen esa tradición de ayudar a los demás. He wants to say something? Dentro, o sea, hay cuidados paliativos que están surgiendo y muy fuerte, sobre todo en cuidados en residencias de ancianos. Cuidados paliativos para el físico, sí, básicamente. Pero también enfocado a mayor humanidad en los últimos días de la vida de un enfermo, cada vez más. Yeah, it's growing, the interest and the care offer for the people who is terminal ill. Dentro de la psicología, y están muy cerca del budismo, porque yo los he invitado y se han acercado muchas veces y están ahí como miran, observan y quieren también, o sea, están incluso, no sé, haciendo como más humano, algo que en España no había. Hace muy poquito. They are kind even some of the way how they relate with the people is a little bit close how Buddhism propose. That in the past in Spain it was not common, but now it's more common. Yeah, it seems like in America, almost every town, every city has at least one hospice, and it doesn't necessarily mean a place where people go to die, because they say it's really best if the person can stay at home, die at home. Yeah. En Estados Unidos y en muchos otros países pues es común que en cada ciudad haya por lo menos algún hospicio de estos que no requiere que sea un lugar físico donde la gente va a morir, sino incluso pues el poder ayudar a otros a fallecer en sus hogares. So it's more of an organization that takes care of the dying people. Es más bien una organización que cuida para ayudar a morir. So, for example, my mother, when she was dying, she was under the care of a hospice. Por ejemplo, mi madre cuando estaba falleciendo estaba bajo la tutela, el cuidado de uno de estos hospicios. So there's a team, doctor, nurses, social workers, and also ministers, you know, people who come and wash the body. I mean, they have a whole team of people to take care of all the different needs. Also something like that. Y pues es toda una organización de profesionales, médicos, enfermeras, personas que van a lavar, a cubrir las diferentes necesidades y también espirituales de la persona. Sí, una cosa que llama la atención en el telediario es que están apareciendo cada vez más ancianos que mueren solos en su casa y que pasan meses y algunos años para que los vecinos se den cuenta de que falleció. Sí, entonces hay mucha soledad, tal es así que en Inglaterra están promoviendo un ministerio de la soledad, ¿no? Es decir, un ministerio de la soledad. O sea, es uno de los grandes problemas que tenemos que abordar en nuestros países. She said that is also more and more often heard about the news of people that they died alone, old people, they died alone at home. And they just realize after weeks, even months, that means nobody really cares of that people. And it's a growing problem. This is more and more, no? The loneliness of being old and separated from everybody. That in England,
they are thinking about to do a ministry of for the lonely, no, to take care of all this because people, it's a growing problem. Yeah. Mm. Any other questions? We just have a few minutes left. A little bit of time left. We can also help people after they die. También podemos ayudar a la gente después de que hayan muerto. As mentioned yesterday, we can say prayers and dedicate merits. Podemos recitar oraciones, dedicar méritos, do animal liberation, hacer liberaciones de animales. Also, if you are a relative of the person who dies and you have some access to their money, y si tú eres pariente de la persona que está falleciendo y tienes acceso a sus recursos, a su dinero, you can use some of the person's money to make a donation to charity. Puedes acceder a ese dinero de la persona para llevar a cabo alguna donación para algún proyecto. O para que la gente, para que se rece por ti. And then that becomes merit for the person who passed y de esa away. forma eso es un acto meritorio para la persona que está falleciendo. And that will increase their chances of having a good rebirth. Y eso le da es decir, que esos méritos le dan la oportunidad de tener un buen renacimiento. So, maybe that's enough. Quizás con esto es suficiente. Did you send the book to everybody? Not yet, because still I have to do something. Me preguntaba si ya el libro que ella nos ha comentado se colgará en la página web. No lo he pasado todavía porque estaba formateando algunas cosas y corrigiendo algo, pero vamos, probablemente esta tarde o mañana estará. And yeah, so there's more information in that book, and there's also a list of other books that can read. Y ahí hay más información y también bibliografía sobre libros que tratan sobre todo esto. And I didn't go into so many details about Buddhist practices, but there's books by Lama Zopa Rinpoche about all these different practices you can do. No he entrado en detalles sobre prácticas budistas que se pueden llevar a cabo, pero sí lo vais a encontrar muy detallado en los libros que tenemos de Lama Zopa Rinpoche al respecto. Lots and lots of prayers, mantras, many things you could do. Hay muchas oraciones, mantras que se pueden llevar a cabo. Yeah. So if you're interested in that kind of thing, there's plenty of material. Y si estás interesado en ese tipo de asistencia, pues hay mucho material. Yeah. Okay, so we can just finish by doing some dedication. Entonces, bueno, pues vamos a concluir con una dedicación. Do you know where the dedication prayer? Just sorry, página 36. Oh, here. 325. So maybe we do the first 5 prayers. 36. Yeah, 36. Sorry, I said one. No, pardon. Which ones you want? Oh, which one? Okay. I said in Spanish and I forgot. 36. I was looking at the back of the book. 36. Yeah, that sounds good. Nice and short. Okay, so let's rejoice in all the positive energy that we've created by coming together these 2 days, listening, thinking about meditating on these teachings. Bueno, pues lo primero es alegrarnos, regocijarnos de todo lo que hemos creado durante este fin de semana, al venir aquí, escuchar estas enseñanzas, regocijarnos de toda esa energía positiva que hemos generado. And we did all of this with an altruistic intention to benefit ourselves, others, the world. Además, hemos hecho esto con esa intención altruista
no solamente beneficiarnos a nosotros, sino a los demás. So it's been a really good thing to do, a good use of our time. Es algo muy bueno el hacer esto, una buena forma de utilizar nuestro tiempo. We've created a lot of good energy or merit. Hemos generado muy buena energía y méritos. So now we share this merit with all living beings. Y ahora compartimos estos méritos con todos los seres. To help them have more peace and happiness. Que puedan encontrar más paz y felicidad. To have less suffering. Sufrir menos. To develop their potential for enlightenment. Y que puedan desarrollar su potencial para la iluminación. And as quickly as possible reach enlightenment. Y que cuanto antes logren la iluminación. Do you prefer doing the prayers in Spanish or Tibetan? Entonces haremos como antes, one in Spanish and then Tibetan, ¿vale? Okay. Entonces, en la página 36 la recitamos en español y también luego en tibetano. Que por los méritos de estas acciones virtuosas pueda alcanzar rápidamente el estado de un Guru Buda y llevar a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Lama Sanye Drugyurne Drowachikyang Malupa Deyi Sala Goparsho. Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. Chanchu Semcho Rinpoche Ma Kye Panam Kye Gyurjing Kye Wanyam Pame Payang Gone Gondu Perwasho. The Long Life Prayers Tibetan we do? Kanri Rawe Korwe Shinkam De Pendang Dewa Malu Jungwene Chenre Siwan Denzin Yatsoyi Shape Site Bardu Ten Yurjin Tu Su Chan Sin Yango Yelwe Ten Sin Kyom Pelwe Kun So Do Porse Chok Sum Kurwe Lek Man Trudrup Pandak Sok Dulce Gondu Shaten. Thank you very much. Thank you. And come back. ¿No? Que vuelva pronto. Sí, please, ¿verdad? Y nos ha llevado lo menos 5 años, ¿no? 5 years since, oh, how long? Really? That long? I don't know, many. Looks like I don't remember. Don't remember. That's the point. Yeah, it wasn't last year, definitely. Okay, thank you really very much. Thank you. Muy bien, chicos. Pues ya está.